Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como siempre les saludo. Dios les bendiga. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Hoy, como pueden ver, estoy solo. Nuestro hermano Gustavo no se encuentra en el día de hoy. Tenía una ocupación eclesiástica. Entonces se disculpa con ustedes, pero la semana entrante, con la ayuda del Señor, siempre va a estar acá. Hoy estamos Ricky y yo acá. Y el Señor siempre que nos acompaña. Entonces, nada, vamos a orar para que el Señor nos guíe y nos ilumine en este programa que va a ser de mucha bendición para todos y que sea Él hablándonos y vamos a aprender mucho de la palabra que el Señor trae hoy. Dispóngase ahí donde esté para que le entreguemos este espacio al Señor Jesús, para que el Espíritu Santo sea guiándonos, ¿verdad? Bendito Señor Jesús, te damos gracias, Padre amado. Bendice a las personas que están detrás de estas cámaras escuchando este programa, independientemente del día y la hora en que lo hagan, Señor. Ilumínalos, guárdalos, protégelos, bendícelos. Y sé tú hablando por medio de esta palabra que hoy traemos acá. Háblanos directamente para que sea de aprendizaje, de mucha bendición y de mucha reflexión con respecto a lo que tú quieres para con nosotros, Señor Jesús. Te damos gracias, Padre amado, porque nos regalas una semana más de vida. Una semana más donde podemos estar acá compartiendo con todos nuestros hermanos esta palabra que tú has colocado y que tú has permitido traer. Simplemente soy el mensajero de lo que tú quieres decir a ellos, a mí y a tantas personas que sé que van a poder ver este programa. Te damos gracias, Padre amado, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hoy vamos a saludar a todos los países. En general, la próxima semana vamos a saludar persona a persona, pero hoy quiero saludar a la gente de Venezuela. Dios me los bendiga, Dios los guarde, los proteja siempre en nuestras oraciones. Sabemos de antemano, es de conocimiento público la situación que se vive, pero creemos en un Dios que todo lo puede y que va a llegar el momento en el que Venezuela va a poder salir de este bache. Un poco largo, la verdad, pero esperemos que sea pronto el salir de ahí. Un abrazo para todos ustedes, gracias por estar con nosotros, gracias por escucharnos, por escribirnos, por sus oraciones. Dios me los bendiga y los guarde. Igualmente en Ecuador, en Perú, en Chile, en Argentina, en Colombia, desde luego. Un abrazo para todos ustedes, los que nos ven, los que semana a semana están ahí, que nos dejan sus mensajes, que nos escriben, que nos dicen cómo ven el programa, lo que les ha servido. Gracias. Este no es un programa de nosotros, es un programa del Señor. Nosotros simplemente estamos cumpliendo con la labor que Él nos encomendó. Acá mismo en Estados Unidos, en Houston, en Orlando, en Miami, en Nueva York, en Florida, acá en Knoxville, en diferentes partes que acá nos escuchan también y que nos ven. Muchísimas gracias a ustedes. En España, Dios los guarde y los bendiga. Y bueno, hoy vamos a traer un tema que yo creo que es muy acorde como a lo que muchas veces nos sucede a todos nosotros. Y yo les hago una pregunta: ¿quién no se ha sentido abatido, caído, como derrotado en ocasiones? Yo creo que todos. Creo que todos en algún momento, por alguna circunstancia que le pueda a uno pasar, le pueda a uno suceder, ocurrir, se siente decaído, se siente que como que ya no puede más. Y en ocasiones la gente pensará que es que el hecho de uno conocer a Cristo o estar en el Evangelio no se puede sentir eso, ¿no? Pues es válido sentir, y hoy lo vamos a ver, vamos a corroborarlo con varios personajes de la Biblia que se han sentido así. Entonces, para este capítulo, para este programa, el título se llama así: abatidos y caídos, pero no derrotados. Eso es lo que somos. Podemos estar abatidos, podemos estar decaídos, porque no nada, somos humanos y eso va a pasar, pero no nos podemos sentir derrotados. En determinados momentos de la vida nosotros nos pasa eso, o sea, se nos presentan circunstancias muy complicadas que hacen que uno se sienta como que lo abaten a uno, que lo tiran al piso. Llámese una enfermedad, una pérdida laboral, una pérdida sentimental o una pérdida humana. Cuando alguien parte de este mundo, es algún dolor que lo abate a uno, más si es una persona muy cercana, llámese madre, hijo, esposo, esposa, en fin, un familiar, sea lo que sea, o un gran amigo, lo abate a uno a tal punto que uno se siente como derrotado y sentimos como que ya no nos paramos, como que ya, ¿por qué esto nos pasa?
Y hay una parte que a veces, cuando eso nos ocurre a nosotros, sentimos que hasta eso es, o sea, la Biblia nos habla mucho de eso, de que hay momentos para pasar. Recuerdo la madre del profeta Samuel, Ana, en una de sus oraciones que hizo que está en el primer libro de Samuel, y hay un versículo de ese capítulo que está en Primera de Samuel, capítulo 2, verso 7, que dice ahí: Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. O sea, cuando ella hace esta oración, cuando ella dice este versículo, que es una oración que ella tiene ahí, es porque ella le está suplicando a Dios por un hijo y anda orándole al Señor por un hijo, por su hijo. Y en ese momento ella le clama a Dios. Este versículo hace parte de esa gran oración que es muy bella. Está ahí, se lo recomiendo, léala, está en 1 Samuel, capítulo 2. Léala desde el versículo 1. Es una muy bonita oración. Hay un pedazo en el que ella dice: Jehová empobrece y enriquece, abate y enaltece. O sea, Dios da, Dios quita, Dios pone, Dios todo. Cuando nosotros tenemos la convicción de que estamos en el camino del Señor, que estamos obrando conforme a la voluntad del Señor, cualquier circunstancia que nos pase, que nos ocurra, sea de pérdida o sea de bonanza, siempre queda la gloria y la honra al Señor. Porque como siempre se los he dicho, Dios no es el Dios solo de las cosas buenas. Dios también está en el momento de los dolores. Dios siempre nos va a acompañar en el momento en que las cosas no estén como funcionando muy bien. Entonces Dios es el Dios de las cosas buenas y también de las cosas no tan buenas. Nadie dijo que todo en el Evangelio y que todo en nuestra vida iba a ser color de rosa. No, van a haber momentos y van a haber baches grises y quizás oscuros. Pero no podemos renegar en ningún momento. Siempre hay que darle la gloria y la honra al Señor. Dios, por alguna razón, el Señor, por alguna razón que hace parte del crecimiento humano de nosotros, permite que esas experiencias lleguen. O sea, a veces creemos y tratamos de decir cuando llegan esas experiencias, es que Dios me abandonó. No, Dios no nos ha abandonado por el hecho de que nos ocurra algo negativo, o porque las cosas no salgan como nosotros queremos, no. O porque llegue la muerte de un ser querido, o porque se pierda el empleo, o porque se me acabe el matrimonio. Perdón, no. Dios siempre permite eso. Él tiene todo bajo control. No se nos olvide algo que hemos hablado mucho acá. Nosotros estamos jugando un partido en diferido. Dios siempre sabe lo que va a pasar. Aún mañana, pasado mañana, en un año, Dios ya sabe lo que va a pasar. Nosotros estamos jugando un partido en diferido. Entonces Dios permite muchas cosas en nuestras vidas. Ojo, que hay otras cosas, que es el libre albedrío, que nosotros escogemos muchas cosas y tomamos muchas decisiones, a veces muchas erróneas, muchas equivocadas, pero Dios, obviamente, no coarta nuestra voluntad. Si nosotros queremos hacerlo, Él lo va a dejar. Él no va a hacer nada para... Tú decidiste, tú asumes la consecuencia. Entonces, hay muchos personajes que han vivido eso, pero hoy en especial vamos a tocar 3 personajes que yo sé que ustedes han conocido o han escuchado hablar. Y si no han escuchado hablar, esta va a ser la oportunidad para que escuchen hablar. Y son personas que, les digo, están en la Biblia y vamos a escuchar, a leer. Yo les voy a leer y ustedes van a escuchar lo que ellos en su momento dijeron con respecto a un estado por el que estaban pasando. Y uno diría, porque hay veces humanamente hemos querido morirnos también. A veces, no nos digamos mentiras, ha llegado un momento en el que uno se acuesta y no quisiera levantarse. ¿Por qué? Porque uno ve como que no hay salida, como que no hay camino, como que no hay luz al final del túnel, y siempre la hay. Y aún estos hombres de Dios, porque son hombres de Dios los que va a leer, pasaron por eso. Y vamos a ver el primero. No sé si han escuchado a alguien por ahí, Ricky, no sé si ha escuchado a alguien que se llama Job. Job. ¿Quién no ha escuchado de Job? El santo Job, como le dicen muchos. Job. Mire lo que dijo Job en el capítulo 3, versículo 3 y en el versículo 11. En el versículo 3 Job dice lo siguiente: perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo varón es concebido. Ese es el 3. Y el 11 dice:
¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? O sea, Job, en estos dos versículos, está diciendo, yo pa' qué carajos nací. Yo pa' qué vine a este mundo. ¿Por qué? ¿Por qué yo no morí en la matriz? O sea, yo no debería ni haber nacido. Está diciendo Job. Job, el santo Job, está diciendo eso. ¿Por qué Job está diciendo esto? ¿Qué había pasado en la vida de Job para que Job estuviera diciendo eso? Si algunos no lo saben, quizás muchos ya lo saben, a Job se le ha venido una serie de desgracias, se le ha muerto su esposa, sus hijos, sus propiedades, había quedado. Job para la época era el hombre play en ese momento. Job era el hombre que vivía con todos los lujos, buen ganado, tenía todo. En el momento actual, Job era el que tenía los Ferrari, todo el lujo, las mansiones. Job era el bacán, Job tenía, pero era un hombre que amaba a Dios. Una gran diferencia que tenía Job con respecto a muchos de hoy en día. Entonces Job, Satanás habla con Jehová y le dice, permíteme a Job, a ver si después de quitarle un montón de cosas, él no reniega contra ti. Job no renegó contra el Señor, renegó contra la vida, contra el momento de haber nacido. Después de que pierde todo y era uno tras otro, porque sus sirvientes llegan a decirle, se murieron tantos, esto y esto, y una cantidad de cosas y acontecimientos negativos, que eso llevaron al punto a que Job dijera lo que dijo. Entonces Job dice eso, dice yo, ¿para qué nací? Perezca el día en que yo nací. O sea, él estaba despreciando el día en que había nacido. Y la noche en que dijeron, varón es concebido. O sea, Job no quería saber. Job estaba pero tan derrotado, tan en el piso, que no quería saber ni cuándo nació. O sea, no era tanto ni siquiera el momento y no ni siquiera cuando nació. Él lo que estaba pensando en el momento. Si yo no hubiera nacido, no estuviera pasando por esto. Eso era lo que Job estaba pensando en ese momento. O sea, imagínense el grado de derrota que tenía Job, de abatimiento que tenía Job. ¿Se le hace similar a usted en algún momento? Yo le voy a decir la verdad, yo muchas veces sentí eso. Muchas veces sentí ganas y deseos de dormir y no levantarme. No ahora, no lo estoy diciendo ahora, hace ya unos años. Deseos de dormir y no levantarme y decirle al Señor, quisiera que vinieras pronto. Esa era la manera de querer camuflajear las ganas de morirme. Porque sentía que no había salida a lo que estaba pasando. Y eso nos pasa muchas veces, a muchos. Así como Job, ¿para qué nací? Maldito sea el día en que nací. Decimos cualquier cantidad de cosas cuando estamos así abatidos. Vamos al segundo, otro muy conocido. Jeremías. El gran Jeremías, el profeta. Dice Jeremías, en el capítulo 20 de Jeremías, versículos 14 y 15, dice algo muy parecido a Job. Y dice Jeremías, maldito el día en que nací. Este sí lo maldijo. O sea, yo no le estoy poniendo nada que no está en la Biblia, lo puedo buscar. No son palabras que yo estoy diciendo, las dice la Biblia de algo que dijo Jeremías. Jeremías lo dijo en el capítulo 20, versículos 14 y 15. Y dice, maldito el día en que nací, el día en que mi madre dio a luz no sea bendito. Maldito el hombre que le dio las nuevas a mi padre, diciendo, hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. O sea, Jeremías, al igual que Job, maldice en su día de haber nacido. Y Jeremías, ¿por qué está diciendo eso? Porque sentía en ese momento que lo escribió que había mucha gente que venía como a atacarlo. O sea, Jeremías sentía la presión y la opresión de la gente, de lo que le estaban diciendo, de lo que decían, de un montón de cosas. Otro que estaba abatido. Otro que sintió que lo mejor que hubiera podido pasar en su vida era no haber nacido. Volvemos a la pregunta. ¿Usted ha sentido eso? ¿Usted se le hace similar esta situación? ¿Cuándo se le ha hecho similar? ¿Qué le ha pasado? Obviamente no lo puede escuchar acá, pero hágase la pregunta usted y contésteselo usted mismo. ¿Qué ha pasado en su vida para que usted se sienta así de abatido como estos hombres? Hombres de la Biblia. Hombres que tienen libros en la Biblia, en el manual, y por eso están ahí, porque fueron grandes hombres de la Biblia. Pero se sintieron humanamente derrotados. ¿Cómo está usted en este momento? Espero que no al punto de desear no haber nacido, aunque muchas veces no ha pasado.
no nos digamos mentiras, no podemos creernos tan santos, porque hay que mostrar nuestro lado humano, y en el lado humano nos hemos sentido muchas veces abatidos y derrotados. Y está el tercero, que es el profeta Elías. O sea, son tres grandes de la Biblia, no son tres que no son nombrados, no son reconocidos en la Biblia, los que sintieron. Y el profeta Elías deseó que Dios le quitara la vida. Este no maldijo el día, sino él deseó que Dios le quitara la vida. Él deseó que Jehová le quitara la vida. Y dice en Primera de Reyes, dice el profeta Elías: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Por qué? ¿Venía de qué? Venía después de un triunfo Elías. Cuando Elías dice esto, viene después de un triunfo. Y él había acabado con los profetas de Baal en ese momento. Y los había destruido. Pero una amenaza lo hizo salir corriendo. Una amenaza de una mujer lo hizo salir corriendo. Y él, en medio de eso, de esa persecución, sintió miedo, sintió no quería desazón y no quería, estaba derrotado y quería la muerte. Y se la estaba clamando a Dios. Volvemos. 2 desearon no haber nacido y 1 deseó que el Señor se lo llevara, que le quitara la vida. Muchas veces nosotros sentimos lo mismo. Pero, como hoy no venimos a hablar de esto, le quise traer los ejemplos para que lo supiéramos. Pero después de esto, como siempre lo hemos hablado, Cristo viene, entrega su vida por nosotros. Su sangre preciosa nos redime, nos salva, nos da una vida eterna al lado de Él, si decidimos seguirlo. Entonces, no nos podemos quedar caídos, porque estos hombres se levantaron, y Dios los levantó, y Dios los fortaleció, y por eso, vuelvo y le digo, están en la Biblia. Pero viniendo un poco más acá, vamos a encontrar a alguien que ya es un invitado especial con nosotros, que es el gran Pablo, el apóstol, que nos dice en 2 de Corintios, perdón, capítulo 4, versículos 8 al 10, y dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Perdón. Entonces Pablo empieza diciendo: estamos atribulados. Sí, una tribulación podemos tener, pues no se angustia. Empieza ahí: en apuros, mas no desesperados. Lo que Pablo está tratando de decir es que muchas de las cosas que van a llegar a nuestras vidas, que nos van a suceder, nos pueden causar desespero, nos pueden causar estar como llegar al límite. Pero Pablo está diciendo: no se desesperen, tranquilos. Pueden estar en apuros, pues no se desesperen. Y en el 9 dice: perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre todas las partes de la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. La semana anterior hablábamos con Gustavo de lo que había sido la muerte de Jesús en la cruz, de lo que eso significó, lo que Jesús tuvo que soportar, los latigazos que tuvo que soportar, todo lo que tuvo que soportar. Cada que usted y yo estemos en una situación al límite, como podemos llamar, una situación que nos lleve al borde de ya decir no puedo más, de ya desear la muerte, de desear no haber nacido, tenemos que recordar lo que Cristo hizo por nosotros. Tenemos que recordar que Jesús en esa cruz derramó su amor por nosotros. Nosotros, por más difícil que sean las cosas, dice la palabra del Señor, que el Señor nos va a dar cargas que no seamos capaces de soportar. Pablo nos lo está recordando acá. Cada que estemos así, recordemos todas las partes del cuerpo de la muerte de Jesucristo. Todas. Y cuando nos recordemos de eso, nos vamos a dar cuenta por quién fuimos salvos. Y nos vamos a dar cuenta que la tribulación momentánea que hay ahora es eso, momentánea, no eterna. La tribulación no va a ser eterna. El dolor, la pérdida, lo que nos esté sucediendo en este momento que no sea satisfactorio, que no nos alegre, no va a ser eterno.
Ojo, como tampoco va a ser eterno el triunfo. Estar siempre arriba, sentirse bien. Hoy me pudo haber ido bien, pero también tengo que recordar que no va a ser eterno. El aprender a vivir en eso, el aprender a vivir en el que estoy bien y que a veces no tan bien, me va a hacer sentirme gozoso en cualquier etapa de mi vida, en cualquiera. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que darle la gloria y la honra al Señor. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo ahí. Gracias a eso es que nosotros, el Señor se convierte en el refugio en medio de la prueba. El Señor Jesús, en medio de que usted esté en cualquier prueba, si usted va a buscar un refugio humano, se equivocó. El humano le puede decir, sí, no, venite para acá, Freddy, aquí estamos, un tiempo. Pero Dios es eterno y sus misericordias son para siempre. Las del humano son limitadas y son por días, quizás por meses, quizás, viéndole muy bien, por un año, pero no para siempre. En cambio, el Señor Jesús siempre va a estar ahí, porque un padre siempre va a estar para sus hijos, y eso es lo que es el Señor para nosotros, es nuestro Padre. El Señor siempre nos protege, siempre nos va a proteger, Él siempre está con nosotros peleando nuestras batallas, guardándonos a cada uno de nosotros. Eso es lo que el Señor Jesús hace por nosotros. Nos acompaña, pelea con nosotros, nos bendice, nos guía, nos ayuda, y así estemos caídos en la lona, después de unos buenos jack que nos dio la vida, caer a la lona, el Señor nos levanta de ahí. Siempre nos va a levantar. Y si no, siempre tengan en cuenta lo que hemos hablado dos programas atrás. Mire el espejo retrovisor a ver de cuántas lonas lo ha levantado el Señor. El mismo Pablo en Romanos, en el capítulo 8, versículos del 35 al 39, nos habla de algo que es muy importante y que quiero que usted anote esa parte y lo busque. Así como siempre le decimos, anote todos los versículos que le damos acá, todo lo que hablamos acá, para que en un momento de eso usted diga, qué fue lo que dijo este par de muchachos. Bueno, muchachos es un decir, ahí nos damos, ya estamos viejitos, pero yo todavía quiero sentirme muchacho. ¿Qué fue lo que dijo este par de locos? Mejor, suena mejor. Y ahí tiene usted su anotación. Entonces en esa anotación usted va y mira y dice, y Pablo acá deja algo que si uno humanamente lo entiende y lo sabe llevar, créame que le va a ahorrar muchos dolores de cabeza. Pablo en Romanos capítulo 8 versículos 35 al 39 dice, empieza con una pregunta: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién lo va a separar a usted del amor de Jesús? Y dice él en otra pregunta: ¿tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Está preguntando Pablo. Y sigue: como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Antes, en todas estas cosas, más somos vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni el presente, ni el porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué está diciendo Pablo acá? Bueno, a ver. Entonces, ¿que usted ama a Jesús? Sí, pero entonces usted lo ama ¿por qué? ¿Porque Jesús le da las cosas? ¿O por qué lo ama? Si llega el hambre, ¿va a amar a Jesús? Si llega la muerte de un ser querido, ¿va a amar a Jesús? Si llega la pérdida del empleo, ¿va a amar a Jesús? Si llega la enfermedad, ¿va a amar a Jesús? ¿Qué lo va a separar a usted del amor de Jesús? O el amor que usted tiene hacia el Señor Jesús, como le decía ahorita, es de acuerdo a las cosas que el Señor le ha dado. O es de un todo y por todo. Entonces Pablo está diciendo en el último versículo, en los dos últimos, dice: ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni potestades, ni el presente, ni el porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa podrá separarme del amor de Cristo. Pablo estaba seguro de lo que estaba diciendo. Pablo estaba seguro de que nada lo iba a separar. Pregunta para usted:
Haga de cuenta que lo está haciendo el Señor Jesús a usted por medio de Pablo. ¿Qué lo va a separar del amor de Cristo? Si no lo ha separado. Y si ya lo separó, ¿qué lo separó del amor de Cristo? El mundo, la vanagloria, el ego, la arrogancia, o una enfermedad, un divorcio, la muerte de un ser querido. ¿Qué? ¿Qué lo separó del amor de Cristo? Y si no lo ha separado, ¿qué lo puede separar? O qué lo ha separado en ocasiones y después vuelve y lo trae. Porque decía un predicador, cuando uno conoce la palabra del Señor y cuando uno conoce a Jesús y se enamora de Jesús, es como si entrara a la mafia italiana. Es imposible salir. Por más que usted se quiera volver a salir, no va a poder. Ya no servimos para pecar. Cuando entramos al escuadrón del ejército de Dios, ya salirnos de ahí no servimos para hacer lo mismo que hacíamos antes. Se nos dificulta. Se nos vuelve como Pedro. Pedro negó a Jesús 3 veces y después de eso dijo: yo no sirvo para ser apóstol. Pedro pensó: yo que va a servir para ser apóstol. Y se fue a hacer lo que él sabía hacer. ¿Qué sabía hacer Pedro? Pescar. Y dice las escrituras que qué pasó con Pedro, que se fue a pescar después de haber negado a Jesús. Dice la escritura literalmente que Pedro estaba sin ropa, sin camisa, me imagino, en pantaloneta, qué sé yo. Y estaba tratando de pescar y no pescó nada. Y Jesús aparece resucitado en la playa y les dice lo mismo que le dijo cuando lo llamó la primera vez: tira a un lado de la red. La tiraron y pasó el mismo milagro que la primera vez. La red se llenó. Pedro entendió que era el maestro el que estaba ahí. Dice las escrituras que Pedro se vistió y se tiró al agua. ¿Quién se viste para tirarse al agua? Pedro sale a la orilla, el Señor lo está esperando con un buen pez a la orilla de la playa. Y empieza a hacerle unas preguntas a Pedro. ¿Pedro, me amas? Pedro le dice que sí. Apacienta mis ovejas, le dice el Señor. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Por tercera vez: Pedro, ¿me amas? Pedro se frustró, pero este ya sabe. 3 veces negó Pedro a Jesús. 3 veces Jesús le preguntó a Pedro si lo amaba. Y Pedro volvió a ser el Pedro que dice las escrituras que con su sombra curaba a los enfermos. Vuelvo y le digo, cuando uno se enamora de Cristo, cuando conocemos a Jesús, cuando decidimos caminar con Él, es como la mafia italiana, es imposible salir. Y ya no servimos para pecar, ni vamos a servir para pecar. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? ¿Qué te va a separar a ti? ¿Qué me va a separar a mí del amor de Cristo? Muchas veces, yo no voy a decir que soy perfecto, muchas veces he sentido, soy humano, me he sentido derrotado y abatido. Muchas veces, muchas. Pero la misericordia del Señor es tan grande que ha permitido levantarme de ahí. Por eso decía, abatidos y caídos por no derrotados. La derrota en Cristo no existe, porque somos más que vencedores por aquel que nos llamó. Por Él somos más que vencedores. No nos podemos dejar llenar de todos los problemas que nos trae la vida. Que cuando las cosas no salen como nosotros queremos, no podemos pretender alejarnos y hacer las cosas a nuestro modo, porque nos va a ir mal. Gustavo lo decía en programas atrás. Vamos a volver al mismo punto. Vamos a volver a llegar al mismo punto. Vamos a dar vueltas y vueltas y vueltas para llegar al mismo punto. No podemos ser tan cabeciduros, no podemos ser tan tercos y tan testarudos de hacer las cosas a nuestro modo para después estar quejándonos por los errores nuestros y queriendo echarle la culpa al Señor de lo que está pasando cuando Él no tiene la culpa. Muchas veces la culpa la tenemos nosotros por las decisiones erróneas que nosotros tocamos. Y ahí llega una parte en la que tenemos, en este tiempo que se vive en los países del sur, acá en Estados Unidos no tanto, pero en los países del sur, ni tan el sur, de Centroamérica también, hacia abajo, que es la Semana Santa, yo les hago una pregunta.
Cuando uno toma malas decisiones se siente aburrido, abatido, derrotado, caído, casi que muerto, por no buscar la consolación en el Señor. Y le voy a colocar un ejemplo que en estos días se está viendo mucho, o se va a nombrar mucho, o se nombra, entre ayer y hoy se nombra mucho en nuestros países en lo que llaman la Semana Santa. Y son dos apóstoles. Los dos caminaron con Jesús. Los dos estuvieron al lado de Jesús. De hecho, a uno de ellos, el Señor lo llama amigo. ¿Ya sabe quiénes son los dos o no? Ricky sabe quiénes son los dos. Pedro y Judas. Son los dos. Pero ahí está la diferencia entre saber tomar buenas decisiones. Pedro niega a Jesús 3 veces. El Señor ya se lo había advertido. Judas vende al Señor, ¿verdad? Judas lo entrega a los romanos para que ellos hagan con él lo que quieran hacer. Pedro, el que le había dicho días antes, yo voy a estar contigo siempre, y el Señor le dijo, silencio Pedro, que antes de que cante el gallo usted me va a negar 3 veces a mí. Así que vea, Pedro efectivamente niega a Jesús, Judas efectivamente vende al Señor. ¿Qué hizo Judas? Caminó con Jesús, vio los milagros de Jesús, lo tuvo cerca, cenó con él, durmió con él, lo vio predicar la palabra, lo vio predicar todo lo que, hacer milagros, pero no creyó en Jesús. Porque si Judas hubiera creído en Jesús, no se hubiera ahorcado. Judas hubiera esperado como esperó Pedro. Pedro creía en la misericordia del Señor. Judas no. Judas actuó por su propia convicción, por lo que él creía, y eso lo llevó a la muerte. Pedro lo llevó a ser uno de los hombres que la Biblia se habla. Donde Judas no se hubiera ahorcado, no se hubiera asesinado, quizás se hubiera hablado en algún libro de la Biblia de Judas. Pero Judas hoy lo reconocemos tristemente porque fue el traidor. Pero nunca buscó la compasión de Jesús porque simplemente se ahorcó. Pedro después fue comisionado para apacentar ovejas. Porque Pedro no tomó decisiones en caliente. Nosotros, cuando cometemos errores, queremos tomar decisiones para salir del paso. Queremos tomar decisiones en nuestra propia voluntad, en nuestro propio criterio, sin contar con la opinión del Señor, sin orarle al Señor. Es que yo decido ser así, es que yo lo voy a hacer así, es que ya está para ser así. Y de casualidad le preguntaste a Jesús, al Señor, ¿qué pensaba? ¿Has orado? ¿O es simplemente emoción? Gran diferencia, ¿verdad? Cuando uno se sienta derrotado, cuando se sienta abatido, lo primero que hay que hacer es doblar la rodilla y preguntarle al Señor, gracias Dios, ¿y cómo vamos a salir de acá? Cuando usted vincula al Señor en la tribulación que esté pasando, el Señor está ahí con usted. Y el Señor va a hacer que esto que usted le esté pasando sea más llevadero. Y se va a dar cuenta que más temprano que tarde se va a levantar de donde esté y va a poder seguir adelante. Y esto me hace traerles una parte de la Biblia que para mí es muy importante. No es, toda la Biblia es importante y uno tiene siempre en la Biblia versículos y capítulos muy especiales que son como el rema de uno. Este es uno de ellos, pero este más que ser un rema es un jalón de orejas a algo que el Señor Jesús hizo y que yo sé que todos nosotros lo hemos escuchado y quizás hasta lo hemos leído, pero muy pocas veces nos paramos detenidamente a ver qué es lo que dice. Y es el libro del Sermón del Monte, la parte de la Biblia donde se habla del Sermón del Monte. Y ese Sermón del Monte está en Mateo, en el capítulo 5. Y vamos a empezar desde el verso 3, pero empieza del capítulo 5. Y dice en el versículo 3 hasta el 12, dice, bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados 3 veces bendecidos, bienaventurados.
los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque ellos serán el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de maldad contra vosotros. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Esas son las famosas bienaventuranzas que se nos olvidan. Se nos olvidan. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, no del hombre. Cuando se esté llorando por algo que esté sucediendo, sea injusto o justo, siempre va a recibir consolación. ¿Y de quién la va a recibir? ¿De quién usted espera recibir consolación? Sus hijos, su esposo. Es bueno recibirlo. Pero ¿por qué después sigue igual? Porque ese no es el consuelo que uno necesita. Uno siempre va a necesitar el consuelo de este. Y dice, bienaventurados los que lloran. O sea, no es malo. A veces creemos que es malo. A veces creemos que es malo caer. A veces creemos que es malo sentirnos abatidos. A veces le echamos la culpa al diablo de algo que el diablo no tiene la culpa. Porque esa es otra. Nos acostumbramos a que cada que sucede algo malo, le echamos la culpa a Satanás, asqueroso diablo. ¿Y el diablo tiene la culpa de que vos hiciste alguna cosa que vos escogiste de hacer? El diablo no tiene la culpa. Tú escogiste. ¿Por qué le vas a echar la culpa al diablo? Y más, ¿por qué le vas a echar la culpa a Dios? Dios, ¿por qué estoy así? No, yo no tengo nada que ver, dirá Dios. Yo qué tengo que ver. Vos escoges y entonces te comes lo bueno y la culpa es mía. Vea. No. Entonces, cuando todo eso nos pase, siempre sepamos que si tenemos en nuestro corazón, que es una condición infalible, que siempre que tengamos a Dios en nuestro corazón, Él va a estar para consolarnos, a los que lloran. Otro que me gusta mucho es, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Jesús lo dijo, bienaventurados los misericordiosos. Usted quiere tener misericordia, que el Señor tenga misericordia de usted, muestre misericordia. Muestre misericordia. Pero a veces somos déspotas, arrogantes. Nos sentimos el ombligo del mundo cuando estamos en lo alto, cuando creímos que alcanzamos todo, cuando tenemos lo que nosotros nos deseamos. Pero y cuando se mueve el pedestal, ¡pum!, y caemos. Fuiste misericordioso cuando estabas arriba. Fuiste misericordioso cuando tenías. Fuiste misericordioso cuando debías. No, porque ahora querés misericordia. Si no la diste, no vas a recibir lo que no das. Yo no te puedo decir te amo si no tengo amor dentro de mí. Yo voy a pedir misericordia cuando nunca la he querido dar, aún pudiéndola dar. Eso nos está diciendo el Señor. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Pero se nos olvida. Entonces cuando estamos abatidos, en el piso, caídos, queremos que nos levanten. Pero usted ha levantado a alguien o ha ayudado a alguien cuando estaba ahí, o ha pasado por un lado y lo vio ahí. No, eso no es mi problema, ese es el suyo. Usted se metió ahí, usted solo sale. ¿Usted es así? Yo fui así. Y quizás muchos de ustedes también. Y por eso, en el momento en que tuve necesidad, quizás me dolió y me costó salir de ahí. ¿Por qué? Porque no iba a recibir lo que yo no había dado. Lo que yo no había dado no lo iba a recibir. ¿Cómo? Imposible.
Dice la palabra de Dios que Dios es amor. Si Dios es amor, ¿qué tengo que dar yo? Amor. Si no doy amor, ¿por qué lo voy a pedir? Si no lo doy. Usted es papá. Y si su hijo no le trae buena nota, ¿usted le da un regalo? No, ¿usted qué hace? Te lo tienes que ganar. Ah. Y usted no lo tiene que ganar. Entonces, porque cuando ya llega la tribulación, el problema, la dificultad, llámese como usted lo quiera llamar, póngale el nombre que le quiera poner, queremos reclamarle al Señor, ¿dónde estás? No, Él estaba ahí. El que no estaba ahí eras tú. Nosotros somos los que no hemos estado ahí. Nosotros somos los que nos hemos alejado cuando llega la bonanza. No hay una cosa peor para alejarse del Señor que tener riquezas. Y cuando llamo riquezas no es necesariamente dinero, ni lujos, que hace parte, sino alcancé algo que quería, mi profesión. Cuando estudié, toda la universidad le oraba al Señor para que me ayudara. Ya soy profesional, ya miro por encima del hombro. Ya soy el doctor. Ya ando como siempre digo, con pechito de palomo. Me olvidé. Señor, es que esto, Dios te bendice y te olvidas. Te conseguís una buena pareja, ya no vas a la iglesia, ya no orás. Ya escasamente digo 3 o 4 palabras bonitas, pero mi corazón está lejos de Él. Pero cuando llega la tribulación, cuando llega la caída, cuando llega el problema, nos acordamos de Dios. ¿Y por qué cuando estábamos en los gloriosos, supuestamente, no nos acordamos de Él? Abatidos. Sí, van a llegar los momentos de abatirnos. Y el versículo 12 de estas bienaventuranzas me encanta porque dice: gozaos y alegraos, que vuestro galardón es grande en los cielos. Gozaos y alegraos, que nuestro galardón es grande en los cielos. Ahí no dice que el galardón es grande en la tierra. Ahí no dice que en la tierra. Dice que en los cielos. Esto es de paso. Aquí estamos de paso. No somos eternos. Lo que ayer empezó tiene una fecha de caducidad. Va a terminar. Y déjeme decirle, si usted cree que va a vivir para siempre, le tengo una mala noticia: va a morir. ¿Cuándo? Solo Dios sabe. ¿Puede morir? Aquí no va a quedar. Por eso dice, lo dijo Jesús. Estas palabras que yo le estoy leyendo de la bienaventuranza las dijo Jesucristo en el Sermón del Monte. Y dijo: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande. No dijo ni siquiera chiquito. Perdón, pequeño. No dijo pequeño. Dijo: es grande en los cielos. No dijo grande en la tierra. En la tierra nada va a ser grande. En la tierra todo va a ser pasajero. Perdón, le bajo de lo que usted esté montado en este momento. Llámese como se llame. Si usted está sintiendo que ya tiene todo acá en la tierra, no es nada. No es nada al lado del galardón que hay en el cielo. Ese es el verdadero galardón. Lo de acá, se lo voy a decir con palabras muy claras, es efímero. Es como el humo. Lo que usted tiene hoy es efímero. Por más seguro que usted se crea. Es que tengo mi cuenta en el banco llena. Efímero. No vale nada al Señor. Nada. Si no me cree, léalo ahí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Aún en la tribulación, aún en las dificultades, en los problemas, en las cosas que nos estén pasando en este momento. Saber que el Señor siempre está con nosotros. Cuando uno decide perseguir a Jesús y enamorarse de Jesús y enamorarse de esto que se llama vivir en paz, que es diferente a creerme gloria a Dios, aleluya, como siempre hablamos con Gustavo, y andar con la Biblia bajo el brazo nada más. No, es decidir vivir en paz. Es un estilo de vida. No es un hobby. No es un querer que me vean
Ustedes me pueden ver así y donde yo salga y puedo llevar una Biblia, eso es una persona cristiana. Aparentemente sí. Y por dentro. Es que las cosas no es lo que uno aparente, es lo que uno haga. ¿Qué está haciendo usted? ¿Qué estamos haciendo para agradar a Dios? Cuando yo hago conforme a la voluntad del Señor, vuelvo a lo que Pablo decía antes, no habrá nada que me separe del amor de Cristo. Y cuando nada me va a separar del amor de Cristo es nada. Y ese nada es, llegue lo que llegue. Yo tengo un hijo, Juan José, y lo adoro porque es mi único hijo. Y si el Señor decidiera llevarse a Juan José, ¿voy a renegar contra Dios? Si se hiciera llevarse a mi mamá, ¿voy a renegar contra Dios? Si perdiera mi trabajo, si cayera en una enfermedad, si me pasara lo que le pasó a Job, que lepra le dio y quedó blanquito de lepra, ¿qué voy a hacer? Pero aún Job, en una parte de su libro, dice, Dios dio, Dios quitó. Cuando aprendemos a entender que Dios da, pero también Dios quita, no nos vamos a ver derrotados ni abatidos. Hace parte, claro, vamos a sentir dolor total. Total. No les estoy diciendo que con eso usted no va a sentir dolor, va a sentir dolor. Pero está la esperanza de que todo lo que esté pasando está dentro de las manos del Señor Jesús. No piense hoy en día, pase lo que esté pasando. Escucho mucha gente que dice, esto va de mal en peor, este mundo cada día. Mire, es que a mí ya no me asusta lo que pasa en el mundo. Créame que no. ¿Sabe por qué no me asusta lo que pasa en el mundo? Porque está escrito. Principio de dolores. Dice la palabra. Principio de dolores. Esto que estamos viviendo es principio de dolores. ¿Por qué me va a asustar? Se está cumpliendo las escrituras. Entonces, ¿en quién creemos? Por eso les digo, cuando sentimos que el mundo ya no hay salida, que no hay ninguna luz, que todo está oscuro, que no me sale una, no sé si a usted le ha pasado, que está y llega una tras otra, y una tras otra, y no, pero un decir que hay en Colombia, ¿será que maté un cura o qué? Que es que todo sale mal y todo está como de mal en peor. No, es Dios probándote. Así prueba Dios. Dicen que el oro lo prueban a una gran temperatura, ¿verdad? Le hacen una prueba de temperatura y dicen que la fe es mejor que el oro. Y la fe se prueba más que el oro. Entonces, si la fe se prueba más que el oro, ¿cuántas pruebas tiene que pasar usted y cuántas pruebas la va a poner a pasar el Señor a usted para saber si usted tiene fe en el Señor? Si es verdad lo que usted dice, Jehová es mi pastor, Dios te amo, Dios te quiero, aleluya, gloria a Dios. Ah, si es verdad, vamos a ver. ¡Pum! El primer dardo. Pero Dios, pero se le acabó ya la unción. O sea, era momentáneo. Momentánea la tribulación que vamos a pasar, pero necesaria sí es. Es momentánea, eterna no va a ser, pero necesaria. La única manera en que nosotros crezcamos en el Señor Jesús es con pruebas. No hay ninguna otra manera de crecer en el Evangelio, ni crecer en el amor en Cristo, sino es con las pruebas. Las pruebas hacen parte de este proceso. Cuando un niño nace, no nace caminando. Primero tiene que gatear, y luego de gatear camina. Y al empezar a caminar, ¿cuántas veces cae? Y los papás, pero era necesario. Si no, no iba a aprender a caminar. ¿O quién nació? Ya nació, salió del vientre y salió caminando, corriendo. Ninguno. Todo es un proceso. Todo es un proceso. Y todo proceso requiere caídas. Todo proceso. Si usted cree que, es que ese es el amor de mi vida, ya lo alcancé. Tranquila, te va a decepcionar. Tranquilo, te va a decepcionar. Tranquilo, va a llegar algún problema. Eso está en la letra chiquitica que nos leemos en el contrato. Cada que viene alguna cosa siempre tenemos que saber que hay algo que puede llegar a pasar. Y cuando pase, al igual que cuando el Señor nos lo dio, hay que darle gracias a Dios. Porque si no aprendemos a agradecer, con toda seguridad no vamos a aprender a vivir.
si pasamos la vida nada más esperando a que nos agradezcan, bueno, tu ego va a crecer mucho más, el ego sí, pero la relación con el Señor Jesús no va a crecer lo suficiente como para que Él se enamore de ti, al punto que tendría que ser. Dios nos ama, claro, pero a veces con la manera de ser de nosotros no es que nos deje de amar, sino que Él como que, ¿y para dónde va? Entonces cuando llegan las cosas difíciles, le vamos a echar la culpa a Él. Y hay una frase que me gusta mucho, que quise tener para lo último, y es: el alma abatida y turba, confiada, confundida y desesperada, en Jesucristo encuentra la esperanza de gloria. Se la voy a repetir. El alma abatida y turbada, confundida y desesperada, en Jesucristo encuentra la esperanza de gloria. Hay muchas almas en este globo terráqueo que están así, pero no buscan al que tienen que buscar. Si buscaran a Jesucristo encontrarían esperanza, encontrarían paz, encontrarían tranquilidad, encontrarían amor. Pero vamos buscando amor por el mundo. En el mundo tendrás aflicción, dijo el Señor. Pero en Cristo, en Dios, tendrás amor, tendrás esperanza. Y la esperanza es la que nos mantiene vivos. Jesús no murió para que tú hicieras con tu vida un desastre. Jesús no murió para que tú hicieras con tu vida lo que a vos, perdón la palabra, te diera la gana. Jesús murió por amor. Y Él espera que ese amor sea retribuido. Créame que yo estoy casi seguro que en estos días de este mundo, el Señor Jesús grita para que lo escuchen y lleguen a Él. Porque las cosas cada día van de mal en peor. Y si no, yo le preguntaría a mi papá, que tiene ya varios años, cómo era la infancia. No era tan difícil como ahora. Se vivían cosas difíciles, sí, pero no se vivían cosas tan malas como ahora. Cada día va de mal en peor. Pero la esperanza está en Él. La esperanza está en Jesucristo. Si usted está abatido, como dice acá, está turbado, que no sabe para dónde coger, no sabe qué hacer, no sabe qué camino tomar, ha decidido inclusive hasta pensar en suicidarse, en la muerte, en salir corriendo, en decir, como dice más de uno, yo me quiero ir para el fin del mundo, esconderme donde nadie me vea. Si usted está así, si está confundido, ¿qué hago? ¿Es esto lo que me gusta? ¿Es esto lo que quiero? Voy para acá, no quiero esto. Si está así de confundido y si está desesperado, al punto de decir, ya no sé qué hacer. Desesperado al punto de ni querer levantarse de una cama. Si usted está así, si su alma está así, si usted se está sintiendo así, en Jesucristo va a encontrar la esperanza de la gloria. Una esperanza que la va a llevar y nos va a llevar a sentir paz. Y la paz y el amor en Cristo da felicidad. Así no tenga nada. Porque las personas más felices del mundo son las que menos necesitan. Las personas que más tienen, he aprendido que son las más infelices. Si no me cree, dése una ojeadita por Google, que tanto googlean, y se va a dar cuenta que las estadísticas de los grandes suicidios son de gente que tiene mucho dinero o que tiene un estatus un poquito alto. Pobre no es el que más tiene, pobre no es el que menos tiene, no, rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita.
Y cuando uno necesita menos, cuando tenemos a Jesucristo en el corazón, nos gozamos, como decimos en Colombia, como dicen en Venezuela, como dicen en los países del sur, con una arepa y un chocolate, y somos felices. Y hay gente que teniendo manjares es infeliz y llora comiendo pavo. Entonces, ¿qué nos queda de reflexión? Saber que toda tribulación y todo tenemos derecho a estar abatidos, sí. Lo vamos a estar también. Derrotados jamás. Si estamos en Cristo, no. Si estamos en Cristo, la victoria está ganada. Esta leve tribulación, esa es la palabra. Leve, no dice eterna tribulación. Va a llegar a lo que dice Jesús en el versículo 12 del capítulo 5 de Mateo, donde están las bienaventuranzas. Se lo voy a repetir. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Qué galardón querés? Ser exaltado aquí en la tierra, donde todo va a pasar. El día que usted nació tenía fecha de muerte. El que está naciendo hoy ya tiene fecha de muerte. Ese no nació para siempre. Pero en los cielos no. En los cielos hay eternidad. Y Cristo murió en la cruz por eso. Cristo murió en la cruz para que usted, para que yo, para que todos tuviéramos una eternidad con Jesús, con el amor de Él, con la esperanza de Él, con el regocijo de Él, con la alegría de Él. Allá tú, si lo quieres aceptar, si lo quieres vivir. Espero que sí. Espero que sea el Señor Jesús bendiciéndote, guardándote y protegiéndote. Esperemos que mi hermano Gustavo la semana entrante ya esté con nosotros. No, va a estar con nosotros, va a estar con nosotros. No se preocupen, todos ustedes, mis hermanos de Venezuela que lo conocen, señora Noelia, tranquila, don Gustavo está bien. Cuídense mucho, se les quiere mucho en el amor de Cristo. Hemos estado orando por todos los enfermos, estamos orando por todas las personas que han estado con un poquito quebrada la salud, por los que no le están saliendo las cosas también. Créanme que mucha gente la que nos ha escrito diciéndonos estamos en esta situación, estamos pasando por esto. Siempre oramos por ustedes, no crean que solo se lo decimos, no. Dios sabe que es verdad que siempre oramos por ustedes, que están en nuestros corazones y que van a seguir estándolos. Vamos a orar para despedir este programa. Espero que haya sido de mucha edificación, de mucho pensar. Esto en muchas partes del mundo le llaman la semana de reflexión. Bueno, reflexión, piense en dónde está colocado su corazón, piense cuál es el galardón que usted quiere. Si lo quiere aquí en la tierra, pues entonces ame las cosas de la tierra y va a extinguirse con la tierra. Pero si lo que usted quiere es el galardón del cielo, entonces empieza a enamorarse un poquito más de Jesús, día tras día. Escudriñe su palabra. Deje de hacer lo que usted quiere hacer por hacer lo que Jesús quiere hacer en usted. Eso es muy distinto. Lo que Cristo quiere hacer en uno es muy distinto a lo que nosotros queremos hacer nosotros. Porque nosotros queremos hacer nuestra voluntad. Cristo quiere hacer la voluntad de Él en nosotros. Vamos a orar. Ahí donde usted esté, incline su rostro para despedir este programa. Señor Jesús, te damos gracias. Gracias por esta palabra que trajimos en la mañana, en la tarde de hoy. Bendice a todas las personas que la recibieron. Haz que sea para nosotros esa fortaleza para seguirte amando, para seguir creyendo en ti, para buscar ese galardón que en ti se tiene, Señor Jesús. Gracias por amarnos. Gracias por ese amor tan desmesurado que nos diste, que permitió entregarte en una cruz, derramar tu sangre para nosotros. Bendice a todo el que esté abatido en este momento, Señor, por cualquier motivo que sea. Levántalo de ahí. Dale la esperanza, Señor, de que mirar hacia ti es donde hay esperanza. Que eso que está pasando, llámese enfermedad, divorcio, muerte, sea lo que sea, Señor, es momentáneo. Es momentáneo. Porque lo único eterno es tu amor. Lo único eterno es saber que en ti vamos a alcanzar lo que tú quieres que alcancemos. Y es una eternidad contigo, Señor Jesús.
Bendice a tantas personas que necesitan, aún al que no tiene que comer, Señor, provéele, Señor, para que en estos días no les falte el alimento. Que la situación mejore en cada uno de los países donde hay mucha necesidad. Bendice, provee, guarda a las vidas que en este momento escucharon. Gracias, Señor, por permitirme compartir tu palabra, que es tuya, no es mía, no es palabra mía, sino palabra tuya para todos nosotros. Gracias, Señor, por hablarnos, gracias por bendecirnos. Te entregamos esta semana que va a empezar para que nos bendigas y con la ayuda de Dios y con tu voluntad, Señor Jesús, la semana entrante nos vamos a ver acá en tu conexión, Jesús, en este programa que tú hiciste, acompañado de mi hermano Gustavo, de mi hermano Ricky, y para todas las personas que nos ven. Gracias, Señor, una enorme bendición para ellos, que seas tú protegiendo su entrada y su salida, estén donde estén, Cristo Jesús. Te damos gracias, Padre amado, en el nombre tuyo, Señor Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, cuídense mucho, un abrazo bien grande. Hoy fue un tema pasivo para entender que pase lo que pase, de ahí el Señor nos va a levantar. Recuerde lo que le pasó a Job, lo que le pasó a Elías y lo que le pasó a Jeremías. Se vale sentirse abatido, pero nunca en Jesús vamos a estar derrotados. Los quiero mucho, cuídense mucho, nos vemos la semana entrante, Dios los bendiga, un abrazo enorme, chao, bendiciones.